Hola, buenas tardes. Soy la docente Dulce Carolina Sánchez Campa de la licenciatura de Administración y Comercio. Pues bienvenidos, ¿no? Estamos iniciando nuestro curso de macroeconomía, ¿no? Ahora ya en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto, pues, trabajar con ustedes, ¿no? En esta materia de macroeconomía. Y pues vamos a echarle muchísimas ganas, ¿no? Como les decía, pues estamos iniciando el curso. El jueves pasado inició el, el módulo uno, ¿no? O sea, iniciamos el curso con el módulo uno y bueno, pues ahorita les doy información porque hay una extensión, ¿no? De tiempo para el módulo uno. Eh, pues en esta ocasión, en este módulo uno, de lo que vamos a hablar es de la definición de macroeconomía, ¿no? Entonces, eh, vamos a iniciar, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar de cómo vamos a trabajar, ¿no? Que esa parte es muy importante. Vamos a definir qué es la macroeconomía, la importancia de la macroeconomía. Vamos a hablar de las variables económicas, siempre relacionándolo a la utilidad que esto tiene para la administración y para el comercio, ¿no? También vamos a revisar, ¿no? Con mucho detalle las actividades y la bibliografía que, bueno, pueden consultar. Entonces, pues, ¿cómo vamos a trabajar, no? Esta parte es muy importante, la voy a estar repitiendo, ¿no? Siempre que tengamos sesión, porque, bueno, pues es necesario, ¿no? Que sepamos, ¿no? Qué vamos a, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues uno, pues hay que revisar el plan de trabajo, ¿no? O sea, cada módulo van a tener un plan de trabajo del módulo. Ahí está la información general, tanto del curso, general mía, ¿no? Del módulo, las actividades, y muchas veces están más detalladas ahí, hay bibliografía, están las fechas, está las sesiones, entonces es importante, ¿no? Que siempre tengan a la mano el plan de trabajo. Ahí en el aula, ¿no? En el aula virtual, ahí donde dice planeación, ahí está el plan de trabajo, ¿no? Entonces, para que lo tengan siempre presente. Bueno. Hay que leer los contenidos del aula, ¿no? Los contenidos nucleares, les dicen, yo a veces les digo textos, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, se trata de leer, ¿no? Los contenidos que vienen en el aula. Ahora, bueno, ya viene el PDF, antes no se podía bajar, ¿no? Así, pero ahora ya viene en un PDF, eso ayuda muchísimo porque ustedes, pues lo bajan, lo pueden traer, ¿no? En su celular, lo pueden traer bajarlo a la computadora, entonces estar leyendo. Recuerden que como es PDF, pues sí se puede subrayar, se pueden abrir unos recuadros para hacer algunas anotaciones, también lo pueden imprimir, ¿no? Y ahí estarlo subrayando, trabajando, o también pueden tomar apuntes, ¿no? Bueno, todo esto es importante porque son técnicas de estudio para aprender, ¿no? Entonces, pues los invito a que las hagan, lean estos contenidos. Me parece que luego son muy pocas las personas que realmente los leen. Y bueno, pues aquí viene todo lo que vamos a estar revisando en este módulo. Evidentemente en el plan de trabajo, ahí les recomiendo eh, bibliografía que ustedes pueden consultar. Ustedes también pueden buscar, evidentemente, siempre y cuando sea confiable y sea académica, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, el chiste es que ustedes tengan todos los materiales necesarios y suficientes pues para poder aprender. Entonces, bueno, yo les recomiendo que hagan esto con los textos del aula, que evidentemente los lean y bueno, pues ya sea que los impriman, solo los lean, los subrayan ahí o bueno, que hagan apuntes, etcétera, ¿no? Que busquen la forma de estudiar que más les acomode. Bueno, en esta ocasión, como es el módulo uno, tenemos el foro de presentación. Y bueno, en este foro de presentación yo ya me presenté, ¿no? Algunas características mías, de mis gustos, ¿no? Y bueno, pues de lo que la materia es, ¿no? Entonces ustedes tienen que contestar, ¿no? Algunos datos personales, ¿no? De ustedes, los gustos, ¿no? Y qué esperan de la materia. Entonces, pues les pido que lo hagan. Es el único foro que tenemos para poder conocernos un poquito más.
¿no? Y eso, bueno, pues entre comillas, porque pues en realidad es un foro, no es otro tipo de dinámica. Y bueno, pues los invito a que se presenten, ¿no? En este foro de presentación. Tenemos el foro de dudas también. En este foro de dudas pueden plantear todas las dudas que tengan sobre, bueno, como lo dice su nombre, ¿verdad? Que tengan sobre el foro de reforzamiento, sobre conceptos, ¿no? Sobre lo que tienen que hacer. Pues yo voy a estar al pendiente, yo voy a contestarles, ¿no? Y bueno, pero también sus compañeros, bueno, el chiste de estar en el foro es que sus compañeros también lo puedan ver y que puedan ayudar. Ah, bueno, si tenían la misma duda, bueno, pues ya está contestada, ¿no? O también pueda contestarles a ustedes. De todas formas, yo también lo haré. ¿Sale? Y bueno, pues casi nadie tampoco usa el foro de dudas, pero bueno, los invito a que lo hagan, pues pensando en que les puede ayudar mucho, ¿no? O sea, ahí plantear las dudas. De todas formas, ya saben, ¿no? Que me pueden escribir a mi correo electrónico, que ya lo tienen, o al mensajero del aula, ¿no? Y yo voy a responder, ¿no? O sea, sin ningún problema, ¿no? O sea, lo más pronto posible. Eh, También recuerden que cosas más personales no las planteen en el foro, o sea, plantéenlas vía el mensajero del aula o por correo electrónico, ¿no? Pues porque el foro, pues como les digo, pues lo puede ver cualquiera de sus compañeros y bueno, pues si son cosas más personales, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, esas las podemos tratar desde el correo o desde el mensajero del aula, ¿no? Para que no se entere nadie. Digo, porque no es de interés común, ¿no? Entonces, bueno, pero pues traten de usar el foro de dudas. Y en esta ocasión solo tenemos que hacer como actividad, ¿no? El foro integrador de aprendizaje, ¿no? Entonces, al final, o sea, bueno, voy a exponer ahorita los temas y al final, cuando ya terminemos los temas, vamos a leer con mucho detenimiento lo que tienen que hacer y, bueno, todo lo que, características que hay que cumplir, ¿no? Dentro del foro, de integrador del aprendizaje. Y bueno, pues ahí plantearemos, ¿no? A ver si se pueden ir eliminando las dudas que pueda haber. Eh, Como les decía al inicio, bueno, pues la semana pasada, el jueves, iniciamos, ¿no? Con el bloque, bueno, esta sección, con este bloque o sección, y iniciamos nuestra materia de macroeconomía, pero, bueno, pues decían que el tiempo todavía no había ajustes en el calendario, y decía que el día de hoy, justamente, ¿no? Miércoles bueno, más bien el día de ayer, martes 13 de mayo, terminaba el módulo uno y que el módulo 2 comenzaría a partir del día de hoy, miércoles 14 de mayo. Bueno, pues desde ayer en la noche nos avisaron, ¿no? Que se recorre el calendario pues para que tengan suficiente tiempo de hacer bien las actividades o bueno, sus participaciones en el foro integrador y que no se les acumule el trabajo con el módulo 2, ¿no? Entonces, tenemos hasta el domingo 18 de mayo para hacer el foro integrador de aprendizaje, las tres participaciones que tienen que hacer ahí y bueno, pues para que no tengan ningún problema, ¿no? Al respecto. Este, entonces, bueno, aquí, entonces tenemos hasta el 18, ¿no? Entonces, todavía no va a abrir el módulo 2. Tengan paciencia. De hecho, yo les mandé un mensaje por el mensajero del aula, les envié un mensaje, ¿no? De que ya no terminaba el día de ayer, ¿no? El módulo uno, sino que va a terminar hasta el domingo 18 de mayo. Bueno, me parece bien, pues porque sí van a tener tiempo suficiente para realizarlo. Siempre les voy a insistir también, ¿no? En la necesidad de hacerse una disciplina, de entregar a tiempo, ¿no? Las actividades para que no tengan problemas, ¿no? O sea, por algo tienen una fecha, ¿no? Para que ustedes tengan el tiempo suficiente para hacerla y que el siguiente módulo, ¿no? También tengan el suficiente tiempo, ¿no? Para hacer las actividades de ese módulo, ¿no? Entonces, que no dejen que se les junte el trabajo y bueno, pues me parece que ahora ya es tiempo suficiente para realizar esta actividad, ¿no? Entonces, vayámonos haciendo esta disciplina de entregar las cosas a tiempo. Y bueno, pues en general, pues estos son las formas en que vamos a estar nosotros trabajando, ¿no? Les digo que cualquier cosa, ¿no? Ya también pueden comunicarse conmigo al correo electrónico o por el mensajero del aula. Y si son cuestiones más
de los conceptos, ¿no? Sobre el módulo, de las actividades, pues en el foro de dudas. Bueno, pues vamos a empezar con los temas, ¿no? Que vamos a revisar en este primer módulo y que nos va a servir evidentemente para el resto del módulo. Eh, y bueno, tiene que ver, ¿no? Con la economía. Les recuerdo, ustedes, según yo, ya tuvieron una materia de economía, ¿no? Esta materia de macroeconomía es de cuarto semestre y según yo, ustedes ya tuvieron una materia de economía y bueno, pues ahí deben haber definido, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más, pues para recordar, ¿no? O sea, la economía, pues es una ciencia social que va a estudiar, ¿no? La forma en que se produce y se distribuye en una economía durante un periodo de tiempo, ¿no? A lo largo de la existencia de la humanidad, bueno, pues han existido diversos eh, em, modelos o diversas formas de organizar la producción y la distribución, ¿no? Ahora vivimos en el sistema capitalista, ¿no? Previamente se vivía en el sistema feudalista y bueno, en el futuro viviremos bajo otro sistema, ¿no? Y bueno, entonces, pues la economía es lo que va a estudiar, ¿no? Cómo es el funcionamiento de la producción y la distribución en un periodo determinado. Y también puede buscar, pues, el bienestar de la población, ¿no? Aunque no es una condición sine qua non que la debería de ser. Eh, y bueno, dentro de el estudio de la economía hay dos vertientes teóricas, ¿no? Que son los pilares de la economía. Uno, por un lado tenemos a la teoría económica y por el otro tenemos a la economía política, ¿no? Son dos teorías de las cuales también se van a desprender muchas otras escuelas, ¿no? Muchas otras teorías, pero bueno, estos son los dos pilares fundamentales y mantienen un debate, ¿no? Entre estos dos para explicar realmente lo que sucede en la economía. Y bueno, pues la teoría económica, ¿no? Se va a dividir en dos partes fundamentales, eh, la macroeconomía y la microeconomía. Y bueno, dentro de ambas va a haber también muchísimas teorías, muchísimos teóricos, ¿no? Que incluso también mantendrán un debate entre ellos. Pero bueno, ¿no? Nosotros fundamentalmente lo que vamos a hacer es dedicarnos al estudio de la macroeconomía. Y la economía política, ¿no? Trata, ¿no? La definición de economía política es esta, de hecho, ¿no? La de que es una ciencia social, ¿no? Que va a estudiar la forma de cómo se produce, ¿no? Y cómo se distribuye en una sociedad determinada en un periodo de tiempo. Y bueno, pues cómo busca el bienestar. Entonces, la economía política es esta parte mucho más que se acerca a bueno, más bien que encuentra las leyes, ¿no? De las formas de producción, como es el caso de las leyes en la producción capitalista. Y bueno, pues aquí va a estar un autor tan importante como es Karl Marx, ¿no? Bueno, pero bueno, ya iremos nosotros mencionando, ¿no? Porque desde la economía política, aquí lo fundamental es el pensamiento crítico y bueno, dentro de la teoría económica no, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a también a involucrar todo el pensamiento crítico en el estudio de la macroeconomía. Bueno, entonces estas son las vertientes, ¿no? Los dos pilares teóricos de la economía y bueno, pues, pero nosotros, bueno, pues nos vamos, nuestra materia, ¿no? Como se llama, pues es la materia de macroeconomía, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es esto de la macroeconomía? Como su propio nombre lo dice, el nivel macro, ¿no? Un nivel muy grande, ¿no? Algo muy grande, ¿no? Y bueno, pues es esta parte de la economía que va a estudiar a los grandes agregados económicos, ¿no? A las variables económicas que van a explicar el funcionamiento de la economía y también, ¿no? La aplicación de la política económica. Esto, tanto los agregados económicos como la política económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las definiciones de macroeconomía que me parecen más acertadas y que, bueno, la macroeconomía fundamentalmente va a surgir en el siglo pasado, en el siglo XX,
más o menos aproximadamente por los años 30, 1936 más o menos, ¿no? Porque uno de sus principales, bueno, un creador o el padre, digamos, de la macroeconomía o de los principales autores de la macroeconomía va a ser John Maynard Keynes, ¿no? Él va a ser un estudioso que le toca, ¿no? Le corresponde eh, un momento histórico donde hay una gran crisis del sistema capitalista, ¿no? Entonces, a nivel mundial, ¿no? Que empezó en Estados Unidos, se contagió muy velozmente a Europa y al resto del mundo, ¿no? Entonces, son momentos complicados para el sistema, ¿no? Para el sistema capitalista y además que está enfrentando evidentemente a los países socialistas como lo es la URSS y bueno, pues en esos conflictos, está, ¿no? El mundo capitalista está en crisis, ¿no? Y bueno, pues le está costando mucho trabajo salir. Y entonces, bueno, se van a plantear, ¿no? Diversas cuestiones, ¿no? De cómo tratar de salir de esa crisis utilizando, ¿no? La política económica y bueno, entendiendo las variables macroeconómicas y bueno, pues tratando de plantear una estructura productiva. Entonces, vamos a tener distintas variables económicas, ¿no? Que van a ser parte fundamental de la macroeconomía, ¿no? Esos son los grandes agregados económicos. Que son muchas, ¿no? Las variables, no están aquí todas, pero bueno, hay unas que dependiendo de diversas circunstancias van a ser más importantes o no tan importantes, ¿no? En el caso de la administración y el comercio va a haber algunas que van a ser más importantes que otras, ¿no? Pero bueno, varias de estas variables tienen que ver, por ejemplo, con el empleo, tiene que ver con la producción en términos de su medición, que es el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, que ahorita lo definimos, son de las variables más importantes, ¿no? Empleo y además desempleo, ¿no? Como su contraparte, son importantes. También el comportamiento de los salarios en una economía, porque a pesar de que puede haber diversidad de salarios, también existe, ¿no? Se pueden agrupar, ¿no? Los salarios y entender un poquito cómo es la distribución del ingreso y bueno, pues esto va a impactar en el consumo. De la misma manera, también se va a estudiar el tipo de cambio, ¿no? Cómo la moneda se está sobrevaluando o devaluando y bueno, pues el impacto que puede tener sobre la economía o sobre las empresas. La inflación es otro también de los elementos que estudia, ¿no? La macroeconomía, este fenómeno, ¿no? Donde crecen los precios y bueno, pues cómo también puede afectar a las empresas y a los individuos. También el dinero, ¿no? Estudia el dinero. También el gasto público, ¿no? Que es el gasto que va a realizar, ¿no? El gobierno. Y bueno, este gasto público puede ser, ¿no? Puede ser por una parte su gasto básico, su gasto corriente, ¿no? Que es en todas las instituciones, pero también hay todo una parte de inversiones en infraestructura, en educación, en salud, que también que vendría a ser parte del gasto social, ¿no? Que hace el Estado. También vamos a ver eh, como otra variable económica que es la tasa de interés, ¿no? Que es otro de de estas variables, ¿no? Que van a ser también importantes y cómo van a impactar en los créditos, en la deuda y bueno, pues es necesario conocerlo pues para saber, ¿no? Cuándo es conveniente endeudarse o cuándo no, o conocer, ¿no? Las consecuencias que puede traer una elevación de las tasas de interés. La deuda, ¿no? La deuda tanto, bueno, a nivel macroeconómico, a nivel país, ¿no? Que no solo implica la deuda pública, es decir, la deuda del Estado, sino también implica la deuda de los privados. Y bueno, la balanza comercial, ¿no? Que aquí se va a medir fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el exterior, ¿no?
cuanto a la exportación de mercancías o a la importación de mercancías, pero también a los movimientos de capitales que hay, ¿no? De un país a otro, ¿no? Entonces, para eso también nos va a servir la balanza comercial. Bueno, entonces estas son algunas de las variables que vamos a estar nosotros revisando, ¿no? A lo largo de todo este tiempo y pues vamos a ver cómo es su impacto. Faltarán algunas otras variables, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente van a ser estas, ¿no? Y bueno, pues vamos a estudiar pues una de ellas que es el Producto Interno Bruto, que es el que va a medir la producción. Este Producto Interno Bruto lo definimos de esta manera, ¿no? Es la producción de bienes y servicios finales en un país, en un periodo determinado. Generalmente la medición más importante es la anual porque habla de si un país, si se creció o no se creció con respecto al año anterior y está medido en pesos. Bueno, también se hace la conversión y se puede medir en dólares o en cualquier otra moneda utilizando los tipos de cambio, ¿no? Pero entonces, eso es lo que está midiendo el Producto Interno Bruto, ¿no? Cómo es la producción de los bienes y servicios finales en un país. Y bueno, entonces ustedes habrán escuchado, ¿no? Ah, bueno, pues que dicen, ¿no? En el 2024 crecimos con respecto al 2023 tanto por ciento, ¿no? Una cantidad determinada, ¿no? Un porcentaje determinado. Y bueno, pues eso es lo que mide el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, hablamos del crecimiento, quiere decir que se está produciendo más bienes y servicios. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Porque así como podemos hablar de crecimiento, también podemos hablar de decrecimiento, o sea, que no está creciendo y por el contrario se está produciendo menos bienes y servicios, ¿no? Entonces, también eso nos va a mostrar el PIB y bueno, eso nos va a hablar, ¿no? De que hay problemas de crisis económica y bueno, pues que van a complicar la situación del país, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto, pues yo creo que es una de las variables más importantes, pero más allá de solo si crece o no crece, lo que nos va a ayudar a entender el Producto Interno Bruto es que desde él podemos analizar cómo es la estructura económica de un país, ¿no? Es decir, qué es lo que produce más, ¿no? En qué áreas, en qué sectores, en qué ramas de la industria o de qué sector, ¿no? Del PIB. Y bueno, pues de eso va a depender que una economía se considere o no desarrollada, ¿no? O se considere o no autosuficiente alimentariamente o etcétera, ¿no? Muchas otras conclusiones que podemos sacar de la estructura del PIB, ¿no? Y con base a cómo es esta estructura del PIB es que se toman las decisiones de política económica. Entonces, ¿cuáles son los sectores, ¿no? De la economía, ¿no? Del PIB, ¿no? Que miden el Producto Interno Bruto. Los sectores de la economía van a ser, son tres, ¿no? Y va a ser el sector primario, que básicamente es el que trata las actividades, ¿no? El que contabiliza las actividades de la agricultura, la ganadería y la pesca. Ajá, que aquí no hay transformación, ¿no? Ni de los alimentos, ni la ganadería, ni de la pesca, simplemente es su extracción de la naturaleza, ¿no? También está el sector secundario, donde se mide la minería, donde se mide el petróleo, la electricidad, el gas, pero también todo el sector industrial manufacturero, ¿no? Entonces, este sector secundario, pues es muy importante porque habla ya de la transformación, ¿no? De las materias primas, de los insumos y donde también se puede concentrar la tecnología y bueno, sobre todo si estamos hablando de si la parte importante del sector industrial perdón, de este sector secundario, ¿no? Es el sector manufacturero, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las características si un país es industrial o es petrolero o de plano no, es muy bajo, ¿no? Esta parte, ¿no?
Y bueno, tenemos por otro lado el sector terciario, ¿no? El sector servicios, ¿no? Que como su propio nombre lo dice, pues son los servicios que se ofrecen en un país desde el comercio minorista o mayorista, ¿no? También entra la hotelería, los restaurantes, el comercio, los servicios bancarios, los servicios financieros. Aquí incluye evidentemente todo lo de las aseguradoras. También va a incluir servicios profesionales y algunos otros, ¿no? En la mayoría de o sea, una característica que tiene en la actualidad la mayoría de los países en el mundo es que la mayor parte del PIB está concentrada en el sector de los servicios. Y bueno, pues esto también lo iremos analizando más adelante, ¿vale? Y bueno, pues como tenemos el Producto Interno Bruto, ¿no? Esta es una gráfica que el INEGI la hace, ¿no? Hace estas gráficas, ¿no? Para hablar del Producto Interno Bruto en términos de millones de pesos a precios del 2013. ¿Qué significa, no? O sea, podemos tener el dato, ¿no? Del Producto Interno Bruto en millones de pesos anual sin que le vamos a llamar el PIB nominal, es decir, que no se le ha quitado la inflación, que está a los precios de cada año de esa medición, ¿no? Pero bueno, eso es engañoso porque los precios generalmente sí se están cambiando, generalmente es al alza, de hecho mes con mes, ¿no? Está modificándose eso, ni siquiera solo anualmente, sino incluso mes con mes. Entonces, el PIB que realmente nos sirve va a ser el PIB real, ¿no? El que ya tiene el deflactor, ¿no? Ya se le aplicó el deflactor, o sea, es decir, ya se le quitó la inflación, ¿no? Y muestra lo que realmente se está creciendo o no en una economía. Entonces, bueno, aquí está medido en millones, perdón, de pesos a precios del 2013, ¿no? O sea, entonces se utilizaron los pesos del 2013 para sacar, ¿no? Esta serie, ¿no? Y bueno, pues podemos ver, ¿no? Cómo sí va creciendo el Producto Interno Bruto, aunque no a tasas, no superan los 2 o el 3% del crecimiento. Evidentemente con la pandemia, pues hay una caída, como lo podemos ver aquí, ¿no? Por todo lo que significó el cierre de la economía y aún así se seguía produciendo. Y bueno, luego viene toda la recuperación, ¿no? La recuperación económica, aunque igual a tasas del 2, 1, 2%, ¿no? 3% máximo, ¿no? Entonces, llevamos un buen tiempo que nuestras tasas están muy estancadas del crecimiento del PIB. O sea, sí crece, pero muy poquito, ¿no? Bueno, entonces aquí estos datos se pueden desagregar. Un dato que es muy importante es el de las tasas de crecimiento del PIB, ¿no? Que ese es el dato que es más común en escuchar, en estar escuchando, ¿no? En las noticias, leer en los periódicos. Pero bueno, también de aquí se puede estudiar, ¿no? Cada uno de los sectores económicos que estábamos nosotros ahorita mencionando y pues entender, ¿no? Cómo funciona la economía. Bueno, este flujo pues me parece interesante. También quería mostrárselos para entender un poquito cómo es que funciona pues la economía. Bueno, perdón, antes, ¿no? Perdón, antes. El Producto Interno Bruto, bueno, pues este concepto es muy importante, sobre todo porque nos habla del crecimiento o del decrecimiento o de la crisis en la que puede estar un país, ¿no? Y bueno, pues es importante para la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Porque si hay abundancia, si se ve que la economía está creciendo, es posible que haya mayor demanda de lo que se produce, ¿no? Por ejemplo, en una empresa para la que trabajemos, hay que estar revisando, ¿no? Y puede abrirse nuevas oportunidades, ajá, de producción, de empleo y pues por lo tanto de ventas, ¿no? Entonces, por eso es importante estar analizando este Producto Interno Bruto de igual manera, ¿no? Para los costos, ¿no? Ver
los distintos proveedores, ¿no? De mercancías para poder producir, de insumos, de materias primas, y bueno, pues que están garantizados, ¿no? Que estén garantizados su abastecimiento. Entonces, bueno, el Producto Interno Bruto pues nos va a servir, ¿no? Para para que las empresas pues tomen las decisiones correctas en los momentos correctos, ¿no? Sobre si se puede haber una expansión en momentos de crecimiento o también si hay un momento de crisis, ¿no? Entonces, la empresa, ¿no? ¿Qué puede hacer para no perder, para no quebrar, para no cerrar? Bueno. Entonces, les decía yo, este flujo circular es un poquito de cómo funciona la economía. Vamos a partir, ¿no? De los hogares, porque en los hogares están los trabajadores. Los trabajadores son los únicos que crean valor, los que generan valor, ¿no? Y estos, pues, para poder sobrevivir, porque pues, no tienen negocios, no tienen empresas, etcétera, etcétera, por eso son trabajadores, van a ir a trabajar, ¿no? Se presentan en el mercado de trabajo, van a ser contratados por las empresas, los trabajadores. A cambio de su trabajo van a recibir un ingreso, un salario, y con ese salario los trabajadores, ¿no? Con ese salario van a ir a comprar al mercado lo que ellos mismos produjeron, ¿no? Porque pues el resultado de su trabajo no les pertenece, le pertenece al empresario, le pertenece al capitalista, y bueno, pues los trabajadores con el salario que obtuvieron por su trabajo van a comprar lo necesario en el mercado de bienes y servicios. Por el lado de la empresa, ¿no? Está instalada la empresa, ¿no? La empresa va a recurrir, ya sea con sus ingresos propios o pidiendo crédito, van a ir al mercado de bienes y servicios para surtirse de todo lo que necesita, insumos, medios de producción, etcétera, etcétera. Y bueno, también van al mercado, ¿no? De trabajo para contratar trabajadores y bueno, producen, ¿no? Y van a lanzar al mercado de bienes y servicios esos productos que van a ser consumidos por sus trabajadores, ¿no? Entonces, este es como una forma, ¿no? De entender este ciclo, circular, ¿no? Del funcionamiento de la economía. Bueno, eso pues para tratar un poquito de lo que es el PIB. Ya después, si es necesario, pues vamos a hablar, ¿no? Más de esta variable. Tenemos otras dos variables importantes que están relacionadas entre sí, que estudiar, que va a ser el empleo y el desempleo, ¿no? Estas dos variables, bueno, o sea, cuando tenemos el porcentaje del desempleo, ¿no? Y bueno, pues podemos obtener el del empleo, ¿no? Y bueno, para ello vamos a necesitar una categoría muy importante que se llama la población ocupada. Es esta población ocupada, ¿no? Es la que va a medir, pues, el empleo, ¿no? Y es aquella población, ¿no? Que está en edad de trabajar, que es a partir de los 15 años que participó en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio, ¿no? Esa es la población económicamente activa que se mide a partir de los 15 años, ¿no? Porque por abajo de los 15 años se considera trabajo infantil y bueno, pues está prohibido, bueno, se supone que está prohibido el trabajo infantil, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esto, ¿no? De que la población que puede trabajar y que se contabiliza como trabajador es la que tiene a partir de 15 años. Y entonces esta población ocupada es la que realmente está ocupada porque participó en la generación de un bien económico o en la prestación de algún servicio, ¿no? Bueno, y por el otro lado, ¿no? Por el lado contrario tenemos a la población desocupada, es decir, el desempleo, los que están desempleados, las personas trabajadoras que tienen capacidades de trabajar. Entonces, son aquellas personas que no trabajaron ni una hora durante la semana de referencia de la encuesta. Ajá, entonces, estos son datos de INEGI, ¿no? Que el INEGI va a medir todas las estadísticas mediante las encuestas, ¿no? Pues no hay otra forma de obtener la información más que pues encuestando. Pero bueno, este dato de la desocupación no es el único dato de desocupación que tiene INEGI, va a tener varios datos de desocupación, ¿no? Pero bueno, este es uno de los datos.
que es la forma estándar de medirlo, pero que no quiere decir que sea la correcta, ¿no? Porque solo va a medir aquellos que no trabajaron ni una hora durante la semana de referencia de la encuesta. Es decir, que si en la semana que te hicieron la encuesta no trabajaste una hora, eres desempleado. Pero si sí trabajaste, aunque sea una hora que te hayan pagado, ya eres empleado. Entonces, en realidad, ¿no? La forma de medir el empleo y el desempleo, pues es muy, no es correcta, ¿no? Porque es engañosa, ¿no? O sea, que hay una persona haya trabajado una hora a la semana en, cuando se realiza la encuesta no quiere decir que por eso es una persona ocupada, ¿no? Entonces, bueno, espero estarme explicando. Va a haber otras mediciones, ¿no? Dentro del desempleo, ¿no? De la población desocupada, que posteriormente también iremos nosotros profundizando sobre él, ¿no? Pero bueno, ese es como, este la definición, ¿no? Ah, pero perdón, me faltó una parte, la otra parte de la definición, ¿no? O sea, no solo es que trabajó una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición a trabajar e hizo alguna actividad para hacerlo. O sea, está buscando trabajo, ¿no? Entonces, por eso se le podría considerar desempleada, ¿no? Porque no trabajó, ¿no? Ni una hora en una semana y tampoco, pero también, pero sí está buscando trabajo, ¿no? O sea, sí quiere tener un empleo, ¿no? Bueno, aquí hay unas gráficas, ¿no? De la población ocupada según sexo en el segundo trimestre de tanto del año 2023 como del año 2024 y está medido en millones de personas, ¿no? Y bueno, pues la población ocupada, el total, nada más, ahorita referiremos solo al total, en el segundo trimestre, ¿no? O sea, es decir, en abril, mayo, junio del año del 2023, el 58,5, ¿no? Era población ocupada. ¿Y qué pasa en el segundo trimestre? O sea, es el mismo trimestre que en el 2023, pero ahora del 2024. ¿Qué pasa con esa población ocupada? Aumentó de 58,5 en 2023 a 59,3. ¿Sale? Entonces, estos datos nos permiten ver, ¿no? Si está creciendo la población ocupada, o sea, la población que tiene un trabajo y que realiza alguna actividad, ¿no? Como ya lo mencionábamos, o pues está desempleada, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? Bueno, estos datos son de INEGI, ¿no? Como les decía, saca información, hace gráficas, estadísticas sobre diversas variables económicas. También, por otro lado, pues tenemos el desempleo, ¿no? La desocupación según el sexo. Y bueno, aquí tenemos la población desocupada que está medida en millones de personas. Y bueno, en el 2023, es el segundo trimestre del 2023, es decir, en abril, mayo y junio del 2023, la población desocupada era 1,7 millones de personas, ajá, las que se encontraban desocupadas. Y ya en el 2024 bajó a 1,6 millones de personas desocupadas, ¿no? Eso quiere decir que como en la gráfica anterior aumentó el empleo, quiere decir que aquí disminuyó el empleo, el desempleo, perdón, aquí disminuyó el desempleo, por lo tanto, ¿no? Bueno, ¿y cómo son entonces las tasas de desocupación? ¿No? Las tasas de desocupación, o sea, sirve para comparar las tasas de crecimiento de si aumentó el desempleo o no, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar con esta tasa de desocupación, en el año, que es un porcentaje, ¿no? De la población. El otro está medido en millones de personas, la población desocupada, y la tasa de desocupación o la tasa de desempleo está medida como su nombre lo dice, tasa, ¿no? Está medida en porcentajes. Entonces, en el 2023, en el mismo periodo del 2023, ¿no? La tasa de desocupación era del 2,8%. Es decir, las personas que estaban desempleadas eran del 2,8%. Pero ¿qué pasa en 2024? Las personas desempleadas, el porcentaje de personas desempleadas bajó a 2,7%, ¿no? O sea, es decir, que se crearon un poco de empleos y bueno, pues el mercado de trabajo absorbió un poco más de trabajadores, ¿no? Bueno,
Esto en cuanto al empleo, ¿no? Que también el empleo y el desempleo pues son importantes, tenerlos en cuenta. ¿No? Para las empresas, ¿no? O sea, porque a eso habla tanto el PIB como el empleo o el desempleo, ¿no? Pues hablan de cómo está funcionando realmente una economía, si se están generando empleos y si se están generando empleos significa que las familias están recibiendo ingresos, ¿no? Y si hay ingresos, hay forma de consumir. Entonces, para las empresas, pues es importante, ¿no? Conocer todas estas variables para saber también el comportamiento de la demanda. Ajá. Mientras no hay ingresos, no hay demanda. Si hay ingresos de las familias, o sea, si hay salarios que se pagan, ¿no? Y entre más trabajadores hay, más salario va a haber y bueno, pues se podrá consumir más, ¿no? Y esto es algo que evidentemente es importante para las empresas conocer. Otra de las variables, pues tenemos al salario mínimo, ¿no? Aquí está medido con la inflación, ¿no? O sea, bueno, ambas partes están medidas. Esa gráfica a mí me parece muy ilustrativa, ¿no? Habla de dos momentos en México, ¿no? Es de México. Como ven, parte de 1951 hasta el 2021, ¿no? Y bueno, pues habla de dos momentos donde había dos patrones de producción distintos, ¿no? Desde el 50 hasta el 82, estamos hablando de un proceso de desarrollo industrial, ¿no? De promoción de la industria, de sustitución de importaciones, donde el Estado va a participar de manera muy activa. Ajá. Y el otro periodo es de 1982 al, bueno, 2000. Bueno, López Obrador dice que con él acabó el neoliberalismo, pero bueno, no hay muchas cosas que siguen siendo parte de las políticas neoliberales. Pero bueno, todo este segundo periodo habla, ¿no? Es el de las políticas neoliberales. Y como pueden ver, ¿no? Hay un impacto muy fuerte en lo que es el salario mínimo real, que la mayoría de los mexicanos se encuentran, ¿no? O miden sus salarios con base al salario mínimo real. Y entonces, y bueno, la otra estadística es el comportamiento de la inflación en ambos periodos, ¿no? También. Y bueno, como podemos ver, hay en el proceso de industrialización que se vivió en México con la sustitución de importaciones, siendo el Estado el mayor promotor de esa industrialización, es que va a crecer el salario, ¿no? Hasta 1976. Aquí, en este año, ¿no? Se firma un acuerdo a cambio de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, una carta de intención, y se amarra, ¿no? El salario a la inflación. Entonces, si no quieres que crezca la inflación, bueno, no va a crecer la inflación, entonces tampoco para que no crezca la inflación, bueno, no, perdón, el salario no puede crecer más que la inflación. Ajá, el salario mínimo no puede crecer más que la inflación, eso quiere decir. Y a partir de este momento empieza una caída estrepitosa del salario, ¿no? Como vemos aquí también, este periodo, sobre todo ya más pegado a los 80, hay un problema, hay una crisis económica, ¿no? La crisis de la deuda, y bueno, pues empiezan a manifestar, ¿no? Los periodos de más alta inflación, incluso llegamos a los tres dígitos, ya con el neoliberalismo, ¿no? A partir de 1982 se considera que se empiezan a aplicar las políticas neoliberales en México, deja de intervenir, ¿no? El Estado como empresa, de manera más importante en la economía, ¿no? Y se presentan estos problemas inflacionarios muy importantes, y lo más importante pues es la caída salarial, porque habla, ¿no? De que lo que México va a ofrecer al mundo es para que funcione, para que las inversiones lleguen a México, es los salarios bajos, ¿no? Y bueno, después se va a lograr controlar la inflación, se va a mantener a la baja, ¿no? Y bueno, pero los salarios también van a mantenerse, pues por lo tanto, o sea, si no, es decir, los salarios no pueden crecer más de la inflación, ¿no? Entonces, los salarios no pueden crecer, entonces también la inflación es como una constante, los salarios también van a ser una constante. Aproximadamente, ¿no? En el 2017 se ganaban menos de 80 pesos al día, menos de 3,000 pesos mensuales. Ajá, entonces eso habla de la gran
pobreza, de la gran desigualdad, de la gran miseria que se vivía evidentemente en el país, que a partir del último año de Peña Nieto subió un poco el salario, a partir de López Obrador empieza a subir más y bueno, ha seguido subiendo, ¿no? También con este nuevo gobierno. Y bueno, pues está casi o está un poquito en los 7,000 pesos aproximadamente el salario mínimo, ¿no? Y la inflación pues sigue a la baja, ¿no? Rompiendo esa idea de que el incremento salarial puede provocar inflación, ¿no? Y no es así, no es así, ¿sale? Entonces, bueno, pues también es muy importante entender cómo son los salarios en una economía para saber cómo es el mercado interno. Si hay altos salarios, bueno, pues es un mercado muy amplio, hay mucho consumo. Si los salarios son bajos, como en el caso mexicano, entonces el mercado interno es muy estrecho, se consume muy poco, se consume pues lo básico, ¿no? Pero prácticamente la producción, como no hay un mercado interno fuerte, pues se tiene que vender al exterior, ¿no? Se tiene que exportar, ¿no? Lo que se produce, porque el mercado interno no tiene la capacidad de compra, ¿no? Bueno, esos son parte de los principios del neoliberalismo en México. Otra de las variables que también es importante, que no es el centro del universo, ¿no? Que depende de la producción, depende de muchos otros elementos, ¿no? Depende de los empresarios, los capitalistas, ¿no? Cómo quieran solventar también los problemas de la crisis. Y bueno, es la inflación, ¿no? Que esta inflación es el crecimiento acelerado y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo determinado. Ajá. Entonces, esto es lo que es la inflación, o sea que no es que un producto suba, sino que un conjunto de productos, muchos productos están subiendo su precio, ¿no? De manera acelerada, ¿no? Generalizada, o sea, a la vez, pues, muchos productos a la vez, por ejemplo, en México, en una economía y en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, esto, pues, trae grandes repercusiones, como podemos ver, pues, si hay alguien o sea, si los mayores perjudicados van a ser el conjunto de los asalariados, porque no solo es que los salarios sean bajos, sean de explotación, ¿no? Sino que además con esos salarios tan bajos y con una inflación alta, pues te alcanza para mucho menos. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues los más perjudicados terminan siendo los trabajadores. Y en términos de la empresa, pues lo que va a provocar es que las empresas pues tienen que estar evaluando, ¿no? Tienen que estar analizando los costos de producción, por ejemplo, ¿no? Si todos los insumos, las materias primas, todo lo que necesiten para producir u ofrecer servicios están subiendo, bueno, pues tienen que ajustar, ¿no? Para poder ajustar los precios y evaluar, ¿no? Qué tanto un incremento de precios o qué tanto puede ser ese incremento de precios y afectar las ventas de las mercancías, ¿no? Entonces, las empresas también tienen que estar evaluando de manera permanente esta situación. Y bueno, pues nosotros vivimos en un sistema, pues que es desigual, el sistema capitalista, ¿no? La macroeconomía en general no, bueno, últimas vertientes en la última década, década y media, ahora hablan de desigualdad, pero prácticamente en la teoría no es muy importante, ¿no? Acabar con la desigualdad porque la desigualdad es algo inherente al funcionamiento del sistema capitalista. Y bueno, pues esta gráfica, o sea, esta pirámide es muy ilustrativa en ese sentido, porque lo que nos va a mostrar, ¿no? Como el conjunto de la base trabajadora, o sea, todos los trabajadores son los que sostienen al conjunto de la economía, ¿no? Tenemos a una parte de la sociedad que se ve beneficiada, ¿no? Al Estado, ¿no? Al ejército, a lo mejor a la religión, ¿no? Y bueno, pues en la cúpula, obteniendo las grandes, acumulando riqueza, pues a los empresarios, ¿no? Y es así como funciona este sistema. Bueno, hasta aquí, pues, varios de los temas, ¿no? Que pues es importante consultarlos, ¿no? Estudiarlos. Y recuerden, ¿no? Que es importante que todos ustedes lean el problema prototípico, que es el que
en todas sus materias, ¿no? Está presente. Y bueno, del incidente crítico de la materia, ¿no? En la que nosotros estamos, ¿no? Sobre una empresa maderera. Léanlo, ¿no? Porque a partir de él, o sea, todo el tiempo vamos a estar analizando las variables macroeconómicas o la macroeconomía en general y bueno, pues vamos a relacionarlo con lo que necesita, ¿no? La empresa o cómo puede afectar a la empresa o cómo puede ayudar la macroeconomía a tomar las mejores decisiones en la empresa. Entonces, lean, por favor, ¿no? O sea, es muy importante leer tanto el problema prototípico como el incidente crítico. Mm, y bueno, aquí también un poquito de bibliografía con la cual yo me apoyé para hacer esta presentación, pero también, ¿no? Es bibliografía que les va a servir a ustedes, que está en el plan de trabajo, que les va a servir para hacer sus actividades, ¿no? Entonces, está en el plan de trabajo, entonces la voy a compartir también ahí donde en el aula donde dice planeación, está el plan de trabajo, pero voy a abrir otro espacio para compartir la sesión grabada y voy a abrir otro espacio para compartir la bibliografía. Entonces, la bibliografía la van a tener en dos lugares, en el plan de trabajo y donde está la bibliografía complementaria, ¿no? Donde voy a el apartado de bibliografía complementaria. ¿Sale? Para que la tengan presente y pues puedan evidentemente utilizarlo para contestar las actividades, ¿no? Que tengamos en estos días. Entonces, bueno, estas son algunas de las variables, ¿no? Vamos a estar profundizando en ellas conforme vayamos avanzando en los módulos y bueno, pues viendo cómo nos sirve o les va a servir a ustedes, ¿no? Como administradores y en el estudio del comercio. ¿Sale? Entonces, ahora pues vamos a revisar el, el plan de trabajo. Bueno, aquí tenemos el plan de trabajo. Como les decía, trae información general, o sea, es importante que revisen, al inicio les decía, es importante que revisen el plan de trabajo, que lo tengan a la mano, está en donde dice planeación y se los voy a compartir también por correo, ¿no? Y bueno, están los datos generales de la materia, ¿no? Que es de cuarto semestre. El horario en el que me pueden encontrar, yo trabajo solo de lunes a, bueno, así estamos contratados para trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes, los fines de semana no trabajo, no, si me mandan un mensaje, pues contestaré hasta el lunes, ¿no? Entonces, pues, bueno, paciencia en ese sentido. Y bueno, así también lo mismo para calificar, ¿no? O sea, de 48 a 72 horas tenemos para calificar, entonces, bueno, yo intentaré hacerlo lo más pronto posible, pero bueno, también, ¿no? Si es necesario, pues haré uso de los tiempos. También pueden encontrar, ¿no? Lo de las sesiones, problema prototípico, la información del módulo uno. Y bueno, las actividades, ¿no? Aquí tenemos la bibliografía, el material de apoyo que ustedes pueden revisar. Recuerden, bueno, aquí pues no está modificado el plan de trabajo, ¿no? Este es el que ya les había mandado, pero bueno, ahora es el 18 de mayo, ¿no? Es el último día para entregar las actividades del módulo uno. ¿Qué tienen que hacer en esta ocasión? Bueno, tienen que participar en el Foro Integrador de Aprendizaje. Este se llama Explorando la Macroeconomía, Fundamentos y su impacto en las decisiones empresariales, ¿no? Ese es su título. Entonces, tienen que realizar 3 participaciones como mínimo, 3 participaciones, ¿no? Y bueno, pues tienen que leer los contenidos del aula, les va a servir leer los contenidos del aula, ¿no? Para contestar. También esta sesión les puede ayudar y también la pueden citar y la pueden incluir en la bibliografía si la usaron, ¿no? Para contestar. Entonces, primera participación, tienen que contestar las siguientes 3 preguntas de manera amplia. ¿Qué es la macroeconomía y en qué se diferencia de la microeconomía? Cada pregunta, por lo menos 5 rengloncitos. No es mucho 5 renglones, ¿sí? Pero por lo menos. ¿Por qué? Porque pues los foros no son WhatsApp, ¿no? No es un chat de WhatsApp, es algo académico, es parte de aprender, de estudiar, de entender, del curso, pues, entonces, por lo tanto, lo tenemos que tomar muy en serio y pues las respuestas no pueden ser, ¿no? De un tuit o menos que un tuit, ¿no? Un renglón, ¿no? Entonces las respuestas deben ser amplias
Mínimo 5 renglones explicando eh, cada una de las preguntas, ¿no? O sea, contestando cada una de las preguntas. 5 renglones, no es mucho tampoco, ¿no? Lo que les pido y tampoco quiero que me peguen y me copien, que me copien y me peguen todo lo que se encontraron, no se trata de eso, ¿no? Pueden citar, pero también tienen que intentar e ir intentando en explicar con sus propias palabras. Entonces, van a contestar en primer lugar, qué es la macroeconomía, que ya lo definimos, está definido en los textos del aula, en la bibliografía que aquí les compartimos, ¿no? Y cómo se diferencia de la microeconomía. Ajá. Dos, ¿por qué es importante estudiar la macroeconomía en el contexto de la administración y el comercio? Nosotros ya comentamos aquí también, ¿no? La importancia, algo de la importancia. ¿Cuáles van a ser las principales variables macroeconómicas y cómo afectan a la empresa? ¿Cómo pueden, esta pregunta, bueno, pues seguramente van a poder, van a contestar más de 5 renglones, ¿no? En la tres, pues porque van a incluir varias de las variables económicas y, bueno, pues de qué trata cada una, ¿no? O cómo afectan a las empresas. Y en la pregunta 4, ¿cómo pueden las empresas utilizar la información macroeconómica para tomar decisiones estratégicas? ¿No? Entonces, aquí también estuvimos comentando algunas cuestiones sobre eso. También en el texto del aula pueden encontrar información y también en estos textos, ¿no? Entonces, contesten también sus 5 renglones. Después de esto, evidentemente, tienen que incluir las fuentes que consultaron, que realmente consultaron, no se inventen fuentes, pongan las que realmente consultaron el contenido nuclear, evidentemente lo pueden citar, lo pueden poner, incluir como bibliografía, si lo están utilizando, ¿no? Nada más alguien, por ejemplo, puso mi nombre como si yo los hubiera hecho. Yo no los hice. No necesariamente tienen que tener un autor, ¿no? O sea, ahí le pueden poner que es sin autor y ponen el título, ¿no? De el contenido nuclear y de dónde lo bajaron, ¿no? Y bueno, pueden también citar esta sesión y ponerlo como bibliografía y pues alguna de estas bibliografías que yo les recomiendo o la que ustedes también busquen mientras sean fuentes fidedignas y académicas, ¿no? Como les he estado yo insistiendo, ¿no? Y bueno, pues entonces es importante que no cometan plagio. Si no incluyen las fuentes, es plagio porque pues están copiando y pegando información para poder contestar y si no ponen las fuentes, pues es plagio porque no es de su autoría, es de la autoría de alguien más. Bueno, entonces por eso incluyan la bibliografía, ¿no? Es muy, muy importante. Y tampoco, por favor, no recurran a la inteligencia artificial para contestar. No se trata de que les hagan la tarea, se trata de que ustedes hagan las tareas, ¿no? Que no nos quiten, ¿no? El pensar, ¿no? Hay que investigar, hay que leer, hay que entender, puede citar uno, pero intentar explicar con sus propias palabras y bueno, pues eso va desarrollando, ¿no? Nuestros conocimientos, nuestras habilidades y bueno, pues cada vez va siendo más fácil entender lo que estamos leyendo y también poder explicarlo con nuestras propias palabras y plasmarlo por escrito. Entonces, si no lo intentamos, pues no lo vamos a lograr nunca, pero si lo estamos intenta e intenta, aunque quede feo, y luego ya va mejorando, van consultando cómo redactar, etcétera, etcétera, van a mejorar, mejorar, mejorar y pues les va a ir muy bien, ¿no? Entonces, no recurran a la inteligencia artificial. Tengo un programa, ¿no? Yo también soy profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. La UNAM para atacar el plagio, pues nos paga a los profesores un programa que es de los mejores del mundo, que detecta el plagio en cualquier modalidad, incluida la de la inteligencia artificial. Entonces, lo voy a encontrar, o sea, si copian de la inteligencia artificial, lo voy a encontrar, no lo hagan por favor. Porque además recuerden que los foros no se modifican, o sea, los foros no tienen segunda entrega. ¿No? O sea, esas son las indicaciones que nosotros nos dan. Los foros tienen sus 3 participaciones y con base a eso se les evalúa, ¿no? Entonces, no hay forma de rectificarlos, ¿no? Para subir calificación. Entonces, no lo hagan, por favor, no recurran a la inteligencia artificial. Bueno. La segunda y la tercera participación tienen que hacer, leer lo que las respuestas de 2 de sus compañeros y hacerles alguna aportación a ellos, ¿no? No se trata de poner si están de acuerdo, de si están en desacuerdo o de narrar lo que hizo el compañero. No, no, no. Bueno, si quieren lo pueden hacer, pero lo que tienen que hacer es hacer una aportación sobre los temas.
algo que ustedes le aporten sobre los temas a sus compañeros. También aquí, si toman de algún texto, ¿no? Pues cítenlo, pongan la bibliografía para que no sea plagio, ¿no? ¿Sale? Si ustedes lo explicaron con sus propias palabras, bueno, pues está bien, ¿no? Pero si tomaron partes de texto, por favor, no cometan plagio y hagan esa aportación a sus compañeros. Como les decía hace unos momentos, los foros son académicos, se trata de aprender, se trata de que compartamos nuestro conocimiento, ¿no? Entre el grupo. Y bueno, pues en ese sentido es que hay que hacer aportaciones, ¿no? No, las retroalimentaciones, esas pues las voy a hacer yo. Bueno, traten de hacer sus tres participaciones el mismo día. Si no se puede, no olviden regresar a hacerlas, ¿no? O sea, estar al pendiente para ver cuando ya participa algún compañero para hacerle el comentario, hacerle la aportación sobre los temas, ¿ok? Recuerden que las tres participaciones cuentan. Este, eh, evidentemente la de las preguntas tiene mayor peso, las otras dos pues tienen menor peso, pero las tres cuentan para la calificación total, entonces no olviden hacer las aportaciones a sus compañeros. Bueno, pues entonces tenemos hasta esta fecha está mal, ¿no? Como les decía, ya se recorrió para el domingo 18 de mayo, ¿no? La entrega bueno, más bien las tres participaciones en el foro integrador, ¿no? Del módulo uno. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Esta sesión pues la estamos grabando, ¿no? La voy a compartir con ustedes. Les voy a mandar el enlace tanto a su correo como ahí donde dice planeación, ahí también lo voy a colocar para que lo tengan a la mano, la revisen, lo puedan utilizar también como una fuente para poder contestar sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben, cualquier duda que tengan, a mi correo electrónico, al mensajero del aula y en el foro de dudas, solo si son sobre los contenidos, sobre las actividades, sobre los conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas más personales, mejor solo en el correo o por el mensajero del aula. Voy a estar al pendiente. Recuerden que mañana no hay eh, clases, es Día del Maestro. Es un día de lucha de los profesores y bueno, pues entonces no hay clases, ¿no? Hasta el viernes volvemos a estar activos, ¿no? Ya en la plataforma. Bueno, pues gracias, espero que les sirva, estén al pendiente y pues estamos en contacto cualquier cosa. Hasta luego.